Capítulo séptimo. Dos días permanecieron aún en aquel pueblo que llamaron de la Matanza, y Aguirre los empleó en distribuir en los bergantines el personal, las armas y los bagajes, y en nombrar los restantes cargos del ejército. A Juan López Cerrato quitó la vara de alguacil mayor para dársela a su incondicional esbirro, el mestizo Francisco Carrión. A Antón Llamoso le hizo sargento, a Enríquez de Orellana capitán de munición. A Juan Gómez, simple calafate y hombre de carácter siniestro, le nombró almirante, y a Juan González, carpintero, le hizo sargento mayor. A Gonzalo Guiral de Fuentes, amigo y paisano de Guzmán, y a quien éste había hecho capitán, le quitó la capitanía para dársela a Diego Trujillo. Pero no solamente repartió cargos entre sus amigos, a veces tenía en cuenta las cualidades más que la amistad. A Diego Tirado le nombró capitán de a caballo, a pesar de que Tirado no quería aceptar el cargo, y este fue uno de los nombramientos que más a gusto hizo. Así se lo dijo al nuevo maestre de campo, Martín Pérez de Sarrondo. He nombrado a Diego Tirado capitán de a caballo, y creo que con eso le he hecho justicia. ¿No lo creéis así, Martín Pérez? Así lo creo yo también, pues Diego Tirado vale mucho y según tengo entendido ya fue capitán en el Perú. Es cierto, le aseguró Aguirre. Era uno de los buenos capitanes que conocí, y por vida de tal, que había muchos buenos por aquel tiempo en el Perú. Solo que no se ha hecho notar, advirtió Martín Pérez, como amigo vuestro. Cierto también, reconoció Lope, pero tampoco como amigo de don Pedro de Ursúa ni de don Fernando de Guzmán. Diego Tirado es hombre de guerra, no de bandos ni partidos. Mucho confío en él, y si se mantiene leal, todo se nos hará fácil y llano. Una vez hechos los nombramientos y embarcada la gente en los bergantines, dio el mando del Victoria a Martín Pérez, y él quedó mandando el Santiago. Abandonada ya la idea del descubrimiento de El Dorado, partieron buscando la salida al mar, primera etapa para llegar al Perú, que constituía ya su única meta. Al cabo de algunos días de navegación, divisaron un gran poblado indio. Envió Aguirre 30 hombres en unas canoas para que se hiciesen con víveres, y como no tenía intención de perder el tiempo explorando aquellos parajes, les dio orden de que, si fuese preciso, se apoderasen del pueblo a viva fuerza. Antes de desembarcar, vieron un numeroso grupo de indios delante del poblado, pero no pudo saberse si en son de paz o de guerra, pues los marañones, desde las mismas canoas, les mandaron unas andanadas de arcabucería que mataron a algunos indios e hicieron huir a los demás. Solamente pudieron coger un indio, y para saber si usaban flechas envenenadas, mandó Aguirre que le hiriese con una de las que llevaba, y a las 24 horas murió el indio entre convulsiones. Se hicieron los marañones dueños del pueblo y vieron claros indicios de que lo habitaban indios caníbales. Hallaron mucha cantidad de maíz y yuca, pero lo que más les alegró fue encontrar sogas y cordeles en abundancia, por lo que se quedaron allí para proveer a los bergantines de jarcias y velamen. Permanecieron en este poblado, que llamaron de las jarcias, 15 días, y en él parece que se urdió una conspiración contra Aguirre, yugulada por éste sin contemplaciones. Desde que se ha adueñado del mando, los dos sentimientos que dominan a Aguirre son el temor a un motín o un atentado, y la necesidad de mantener inflexiblemente su autoridad sobre aquellos torvos aventureros. Conoce perfectamente a sus marañones, y no ignora que son muchos los que desean quitarle la vida, unos por la lealtad al rey y porque son enemigos suyos, y otros, los más,
por alcanzar el perdón de sus crímenes y ganar las mercedes y recompensas que recibirían por este servicio prestado a la corona. Él, que a tantos enemigos ha eliminado violentamente, tiene que vivir, ahora que es el jefe absoluto, en una constante vigilancia para que no le eliminen a él, y está plenamente convencido de que sólo podrá conseguirlo mediante el terror. Comienza entonces lo que podría denominarse como una orgía de sangre. Son los nuevos e incontables eslabones que se van a unir a la cadena de crímenes que comenzó a forjarse con la muerte de Ursúa. Solo hay una diferencia. Hasta entonces era Aguirre quien organizaba motines y conjuras para eliminar a otros. En lo sucesivo, ha de evitar que otros los organicen para eliminarle a él. Antes mataba para atacar, ahora ha de matar para defenderse. En este pueblo de las Jarcias dio comienzo la orgía de sangre que ha de marcar con sello indeleble la etapa de la vida de Aguirre, en que ostentó la jefatura y el mando absoluto de la expedición. La primera víctima fue un tal Monteverde, alemán o flamenco, que castellanizó su apellido y que una mañana apareció muerto con un cartel en el pecho que decía: por amotinadorcillo. Se le tachaba de luterano, y a juzgar por el cartel, su delito no debía ser muy grave. Entre los conspiradores figuraban dos de los favorecidos últimamente por Aguirre: Diego Trujillo, a quien había hecho capitán, y Juan González, al que había nombrado sargento mayor, lo que afirmó en Aguirre la absoluta convicción de que no debía fiarse de nadie. Ambos fueron ajusticiados, y para sustituirlos nombró a Cristóbal García y Juan Tello. Al salir del poblado mandó ajusticiar a Juan de Cabañas, y, reanudada la navegación, cayó una nueva víctima, el comendador de la Orden de Malta, el anciano don Juan Núñez de Guevara. Aguirre ordenó a Llamoso que lo matara, y, estando el comendador asomado a la borda del bergantín, Llamoso le dio por la espalda varias puñaladas y lo arrojó al agua estando aún con vida, mientras Aguirre contemplaba la escena satisfecho. Fue un asesinato repugnante, pues aquel anciano ni tomaba parte en conjuras ni jamás había pensado en atentar contra Aguirre. Este, sencillamente, quiso quitar de en medio a un posible y molesto testigo de sus crímenes. Prosiguieron la marcha hacia el mar, cuya cercanía se hacía patente por las fuertes mareas. Veían en la orilla, a lo lejos, humaredas que denotaban la existencia de poblados indios, pero no se detenían, puesto que la obsesión de Aguirre era alejarse cuanto antes de aquellos parajes. Antes de salir al mar, decidió abandonar, en una de las infinitas islas de la desembocadura del Amazonas, a 100 indios e indias sirvientes. La medida era francamente inhumana, pues lo más probable era que muriesen de necesidad o devorados por los caníbales de aquella región. Pero fueron inútiles todos los ruegos y consideraciones que se le hicieron. Se mantuvo inflexible, alegando que no había sitio en los bergantines para tanta gente y menos aún agua y comida para todos. En esto último, por lo que se vio después, tenía razón. A veces le gustaba imitar al demonio de los Andes, Francisco Carvajal, y en esos casos a su desvarío de sangre unía la burla sangrienta. Había condenado a muerte por entonces a Diego Palomo y a Pedro Gutiérrez, y el primero de ellos creyó poder salvar la vida, diciendo a Lope que él se ofrecía para quedarse con los indios que se iban a abandonar, y de esa forma los mantendría en la religión cristiana. Mas Aguirre consideraba una merma de su prestigio y autoridad
el rectificar una sentencia, por lo que mantuvo la condena diciendo a Palomo con acerba ironía: «Puesto que queréis enseñar a estos indios el camino de Dios, yo haré que vayáis delante, y así vuesa merced se lo podrá enseñar mejor». Le dieron garrote y dejaron allí a los indios. Cada día se hacía más dificultosa la navegación, conforme iban llegando a la desembocadura del Amazonas. El choque entre el inmenso caudal de agua amazónica y la fuerza del océano levantaba tremendas olas que zarandeaban aquellas pequeñas naves como si fuesen cáscaras de nueces. A veces la marea creciente les arrastraba con fuerza irresistible río arriba, retrocediendo en un momento lo que tanto les había costado avanzar. Otras veces las corrientes les empujaban a los bajos del río, arrastrando las quillas por el légamo, afortunadamente blando. Lo peor era que faltos de guías y prácticos navegaban a ciegas por el laberinto que formaban las innumerables islas y brazos del río. Los pilotos iban desorientados y las corrientes les llevaban en todas direcciones. Por fin la misma fuerza del Amazonas los empujó al mar, entre olas inmensas que ponían espanto en el corazón de aquellos rudos soldados. Al ver a sus dos bergantines navegando por el ancho océano, le pareció a Lope de Aguirre que había recobrado la libertad, tras haber estado encerrado tantos meses en el verde y asfixiante infierno amazónico. Los soldados respiraban a pleno pulmón los frescos aires marineros, y por primera vez en tanto tiempo pudieron dormir con tranquilidad, mecidos por el suave oleaje, libres de mosquitos, fiebres y alimañas. Una vez en el Atlántico, pusieron los bergantines proa al noroeste, rumbo al mar Caribe, y las naves, empujadas por vientos favorables, dieron vista a los 4 días a la isla de la Trinidad, pasando de largo en dirección a la isla Margarita. Atrás quedaba el señuelo del Dorado con toda su carga de ilusiones, que a tan alto precio había pagado la expedición. Al salir al mar, los marañones tiraron por la borda todas las esperanzas que habían puesto en el áureo país de insospechadas riquezas. Ahora sus sueños se proyectaban en distinta dirección. Su ambición tenía otra meta. En vez de la quimera de El Dorado, a cambio de las fábulas del príncipe que se bañaba revestido de oro, Lope de Aguirre les señalaba una rotunda realidad: el Perú con sus riquezas. Pero no todo pudieron tirarlo por la borda. Había algo de lo que no se pudieron desprender. Más tarde, al narrar sus aventuras, llegarían incluso a sentir orgullo y satisfacción al rememorar las fatigas, los sufrimientos, los infinitos obstáculos y las constantes penalidades que habían sabido superar. Pero jamás podrían apartar de su memoria los recuerdos macabros de las sangrientas jornadas, los fantasmas de los muertos que siempre les acompañarían donde quiera que estuviesen. Ursúa y doña Inés, Guzmán y el padre Henao, y Salduendo, y La Bandera, y Montoya, y García de Arce, y... ¿cuántos? Una lista espantosa, interminable. Hasta el implacable Lope de Aguirre se vería perseguido por el recuerdo de tanta sangre derramada y tanto crimen cometido. Aunque él, el fuerte caudillo de los marañones, rechazaría desdeñosamente estos negros pensamientos. No eran sino obstáculos que había tenido que apartar para poder seguir el camino que se había trazado, o para decirlo con una de sus rotundas frases: eran cosas que traía la guerra. A Lope le corría prisa llegar a la isla Margarita para dar descanso a sus marañones, habituallar su armada, reponer armas y municiones y hacerse, si fuera posible, con un buen golpe de caballos que sustituyeran a los que se habían comido y a los que no pudieron embarcar en Topezana por falta de espacio.
De la rapidez dependía el éxito de la sorpresa, pero allí se les acabó su buena fortuna. Azotados por las tormentas, estuvieron varios días sin rumbo, dando bandazos por el mar. La situación llegó a hacerse crítica, pues sólo disponían de alguna yuca y poco maíz. Lope tuvo que racionar a su gente a razón de 100 gramos diarios de maíz por persona. Pronto dieron comienzo las quejas y las murmuraciones, cargando todas las culpas sobre el piloto Juan de Valladares, de quien decían los marañones que quería poner rumbo a Santo Domingo para entregarlos a la Real Audiencia. Finalmente acabaron por pedir la cabeza de Valladares. Aguirre no se la cortó, pero advirtió al piloto que si no llegaban pronto a la Margarita, no tendría más remedio que dar satisfacción a sus marañones. Por fortuna para Valladares, al día siguiente avistaron la isla, situada frente a las costas de Venezuela. El mal estado del mar había separado a los dos bergantines. El Santiago de Aguirre ancló frente a una pequeña ensenada, apta para poder desembarcar. El Victoria, que mandaba Martín Pérez, lo hizo algo más al norte. La pequeña isla Margarita, de 1.100 kilómetros cuadrados, está a menos de 50 kilómetros de la costa venezolana, y en aquel entonces era su gobernador don Juan de Villandrando. Es famosa por sus criaderos de perlas, de donde le viene el nombre de Margarita. Habitaban en ella por entonces muchos colonos españoles que, aunque la isla no fuese el paraíso que nos describe el clérigo poeta Juan de Castellanos, llevaban una existencia desahogada y pacífica, sin más preocupación que el temor a los piratas franceses que de vez en cuando se sentían inclinados a visitar la isla. Para los marañones, veteranos la mayoría de ellos de las sangrientas guerras del Perú, no hubiera constituido ningún problema asaltar la isla por sorpresa, pero Aguirre les había dicho muchas veces que en realidad no daría más que una sola batalla, la última, y en todas las demás ocasiones vencería valiéndose exclusivamente de ardides de guerra, en los cuales, según él, era maestro insuperable. Sobre ardides de guerra tenía Lope un criterio muy personal, pues a decir verdad, sus estratagemas bélicas tenían poco que ver con el arte militar. Consistían más bien en cínicas mentiras y burdos engaños, reñidos con el más elemental sentido de la nobleza. Y es así como pensaba proceder en esta ocasión. Anclaron frente a la isla el 20 de junio de 1561. Y aquella misma tarde envió Aguirre por tierra, con guías indios, a uno de los suyos para dar aviso a Martín Pérez que había anclado 2 leguas más al norte del lugar exacto en que se encontraba, ordenándole que se le reuniese por la noche, dejando algunas gentes para guardar el bergantín y que, una vez en tierra, diese muerte al capitán Sancho Pizarro. Sabía Aguirre que Sancho Pizarro no era amigo de motines y atentados, pero conocía su acendrada lealtad y estaba convencido de que le abandonaría en la primera oportunidad que se le presentase, y quería evitar a toda costa el ejemplo de las deserciones. Él, en su bergantín, mandó a dar garrote a Gonzalo Guiral de Fuentes, el amigo y paisano de don Fernando, y a Diego de Balcázar, el que había dicho cuando le dieron la vara de justicia que la recibía en nombre del rey. Antes de que anocheciera desembarcaron algunos de los hombres de confianza de Lope, quien les ordenó que se adentraran en la isla e hicieran correr la voz de que eran los restos de una expedición del Perú que llegaban a la Margarita enfermos y hambrientos. Aguirre les proveyó con algunos regalos para los colonos, a fin de que inspirasen mayor confianza. La presencia de aquellos 2 bergantines alborotó a las autoridades y vecinos de la isla, por creer que se trataba de piratas. Para salir de dudas,
enviaron a algunos vecinos a la playa, a fin de que se cerciorasen de la clase de gente que eran aquellos forasteros. Mientras llegaban los vecinos de la villa del Espíritu Santo, que era entonces la capital de la isla y que se encontraba a unos 20 kilómetros de distancia, Lope de Aguirre iba disponiendo una de sus estratagemas de guerra. Todos los que estaban enfermos fueron bajados a tierra y a los demás ordenó, bajo pena de muerte, que quedasen ocultos en el bergantín. Él desembarcó con Diego Tirado y algunos de su confianza, y a los heridos y enfermos los fue colocando en la playa, de forma que estuviesen bien visibles e inspirasen lástima a los visitantes. Cuando llegaron los colonos, les rogó Lope de Aguirre, después de narrarles sus vicisitudes y desgracias, que les proporcionasen comida, la cual, añadió, pagarían en todo su valor, y para convencerles mejor les hizo algunos regalos, entre ellos un capote con franjas y pasamanos de oro y una copa de plata sobredorada. El efecto fue inmediato. Los visitantes regresaron a la capital haciéndose lenguas de las desgracias y de la generosidad de aquellos soldados del Perú, y antes de que llegara la noche ya habían regresado con comida en abundancia. Conforme Aguirre lo había previsto, aquellos generosos regalos movieron la codicia de los habitantes y hasta de las autoridades de la isla, que no dudaron ni un momento de que efectivamente se trataba de soldados del Perú enfermos y hambrientos, pero que poseían oro y joyas en abundancia. Decidieron por tanto visitarles en la playa donde se encontraban, y al objeto de poder llegar allí por la mañana, aquella misma noche se puso en camino un grupo, a cuya cabeza iba el gobernador don Juan de Villandrando, el alcalde Manuel Rodríguez, el regidor Andrés de Salamanca, etc. Aguirre esperaba su llegada en compañía de Diego Tirado y con una fuerte escolta de toda su confianza. Al amanecer llegó el gobernador con su comitiva, y adelantándose Lope saludó al gobernador con el mayor respeto y como un consumado actor hincó la rodilla en tierra e hizo ademán de querer besarle los pies. Al mismo tiempo, algunos soldados de la escolta, con gran cortesía, se hicieron cargo amablemente de los caballos del gobernador y su comitiva. Don Juan de Villandrando contestó con la mayor amabilidad a tanto cumplido, ofreciéndose para todo. Aguirre le contó una bonita historia acerca de las penalidades y desgracias que habían tenido que soportar y le pidió licencia para que bajasen sus soldados a tierra, a lo que accedió inmediatamente el gobernador. Se apartó Lope un trecho en dirección a la nave y gritó a sus soldados que se preparasen a desembarcar. Los soldados que estaban ocultos en la bodega del bergantín salieron a cubierta y volviéndose Aguirre al gobernador le dijo: «Señor, los soldados del Perú siempre se han preciado y precian más de buenas armas que no de ropas y vestidos, aunque los tienen en harta abundancia, y suplican a vuesa merced les dé licencia para que lleven sus armas y arcabuces». Don Juan de Villandrando, que con la codicia de las joyas quería comportarse con la mayor amabilidad, accedió a la petición de Lope, y éste, volviéndose hacia el bergantín, gritó con su potente vozarrón: «¡Ea, marañones! Limpiad vuestros arcabuces, que los traéis muy húmedos y maltratados del mar, que ya tenéis licencia para ir con vuestras armas». Acto seguido, atronaron unas cerradas descargas de arcabucería que retumbaron por toda la ensenada. Este alarde no causó buen efecto en las autoridades de la isla, al advertir que, prácticamente, estaban en manos de los marañones. Juzgó Aguirre que había llegado el momento de quitarse la careta, y acercándose de nuevo al gobernador, acompañado de Diego Tirado, y rodeado de su fuerte escolta, le dijo sin ninguno de los acatamientos anteriores: «Señor,
Nosotros vamos al Perú, donde tenemos noticias que hay muchas guerras y alzamientos, y nos han informado que aquí ni nos darán vuesas mercedes buen trato, ni nos dejarán pasar al Perú. Por tanto conviene que vuesas mercedes entreguen las armas y se den presos hasta tanto que nos proveamos, a la mayor brevedad, de todo cuanto necesitamos para continuar nuestra jornada. El gobernador se negó a entregar las armas, y echándose hacia atrás exclamó: ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto? Pero la escolta de Aguirre maniobró con rapidez, y al ver el gobernador que le apuntaban algunos arcabuces, y al sentir en el pecho y los costados las puntas de varios estoques, comprendió que sería inútil toda resistencia. Fueron desarmados tanto Villandrando como su comitiva, y despojados de sus caballos que montaron los marañones. Aguirre ordenó a Tirado que se pusiese en marcha con un destacamento y se apoderase de la capital y sobre todo de la fortaleza de la villa. Emprendió la marcha Tirado en medio de la desbordante alegría de los marañones. Después de tantas penalidades sufridas en la selva amazónica, por fin iban a convertirse en los dueños y señores de una isla rica y civilizada. Era verdad cuanto les había prometido Lope de Aguirre, y esto, indudablemente, no era más que un anticipo de lo que ocurriría en el Perú. Obrando como si fuesen ya los amos de la isla, los soldados de la compañía de Tirado avanzaban rápidamente hacia la villa del Espíritu Santo, deteniendo y desarmando a cuantos se encontraban en su marcha, arrebatándoles las viandas y quitándoles las cabalgaduras. En el colmo de su euforia atronaban el camino, gritando: «¡A tomar vamos la isla, que hemos preso al gobernador y toda la tierra es nuestra!». Mientras Diego Tirado se dirigía a tomar la capital de la Margarita, Aguirre, habiendo desembarcado ya sus fuerzas, montó en el caballo del gobernador, invitando a éste a que cabalgase a la grupa, a lo que Villandrando se negó, considerándolo como un desprecio. Aguirre, que estaba de buen humor por lo bien que le iban saliendo las cosas, se apeó del caballo diciendo socarrón: «Bien, marchemos todos a pie». A poco de ponerse en camino, se les unió Martín Pérez con la gente de su bergantín. Ordenóle Aguirre que se adelantase con todos los que pudiesen disponer de un caballo, y el maestre de campo emprendió la marcha al galope, alcanzando a Diego Tirado poco antes de llegar a la villa. En el camino a la capital, Aguirre volvió a montar de nuevo y repitió la invitación al gobernador para que lo hiciese en la grupa del caballo, y Villandrando accedió, viendo que de nada le servía hacer alardes de dignidad. Para los pacíficos habitantes de la villa del Espíritu Santo, la aparición de los marañones en su tranquila isla constituyó un acontecimiento que rompió la sosegada rutina de sus días. La llegada de una expedición procedente del Perú, que había explorado, entre peligros y penalidades sin cuento, extensas regiones salvajes y desconocidas, era una novedad sólo comparable, aunque de opuesto significado, a las visitas que algunas veces les hacían los piratas franceses. El nombre del Perú estaba ya nimbado por una doble leyenda. Era, por una parte, el áureo imperio de los incas, y por otra, la tierra donde los mejores soldados de la conquista resolvían sus diferencias a golpe de lanza y tiro de arcabuz, en las más sangrientas batallas del Nuevo Mundo. A los soldados peruleros les acompañaba siempre la fama de poseer oro y valor en abundancia. Los colonos de Margarita se las prometían muy felices con la arribada de aquella expedición. Los regalos de Aguirre y de los marañones que el primer día se internaron en la isla despertaron la codicia de los margariteños, que se veían dueños de los tesoros de aquellos aventureros que llegaron necesitados de todo. Para los hacendados y comerciantes de la isla, la estancia de los marañones suponía la oportunidad de fáciles ganancias, muy sustanciosas,
enmarcadas con la agradable perspectiva de unos días alegres en los que abundantes cenas y opíparos banquetes darían ocasión de escuchar los emocionantes relatos de aquellos animosos soldados. Mayor era aún la emoción de las mujeres. La llegada de la expedición significaba para ellas la convivencia con unos bravos conquistadores, que por un tiempo serían huéspedes de la isla. Ninguna ponía en duda que se trataba de soldados muy apuestos y gallardos, de acreditado valor y, por descontado, galantes y generosos con las damas. Todas se sentían ilusionadas con el aliciente de unos días felices que transcurrirían entre fiestas, bailes y galanterías. Pero en un instante se derrumbaron con estrépito tan bellas ilusiones. Todos, hombres y mujeres, que habían salido de sus casas para recibir a los soldados peruleros, se quedaron atónitos al ver que los marañones, atropellándolo todo, tomaban la villa por asalto a los gritos de «¡Libertad! ¡Libertad! ¡Viva Lope de Aguirre! ¡Vivan los marañones!». Mientras los colonos, llenos de pánico, echaban a correr huyendo de aquella soldadesca, Diego Tirado y Martín Pérez se dirigieron rápidamente, con un grupo de soldados, a la fortaleza de la villa que, sin sospechar el menor peligro, no habían adoptado ninguna medida de defensa. Se hicieron dueños de ella sin hallar la menor resistencia, prendiendo a cuantos la ocupaban. Llegó después el resto de la tropa con Aguirre a la cabeza, que entró en la capital llevando preso al gobernador. Al llegar a la plaza observaron que se elevaba en medio de ella el clásico rollo de la justicia, donde se ejecutaba a los reos. Inmediatamente ordenó Aguirre que se hiciera pedazos el rollo, mas, por muchos hachazos que le dieron, no pudieron romper aquel duro tronco de Guayacán, como un siniestro presagio de que todo el furor de Aguirre y sus marañones sería impotente contra la férrea dureza de la justicia real. Estando en la plaza le llegó aviso a Lope de que ya eran dueños de la fortaleza. Notificáronle también de que en una de las casas de la plaza se encontraba la caja real y allí se dirigió inmediatamente. Nadie de la villa sabía dónde estaban las llaves del arca, pero Aguirre, soltando una carcajada, dijo a sus soldados: «Estos bellacos no nos quieren dar las llaves, pero ¿creen que los marañones nos paramos por tan poca cosa? Traed hachas y romped el arca, que este dinero del rey nos pertenece a nosotros, y así nos iremos cobrando los servicios que él no nos quiso pagar». Trajeron las herramientas, y después de echar abajo la puerta de la cámara en la que se encontraba la caja con el tesoro real, rompieron ésta a hachazos, desparramándose por el suelo dinero, documentos y libros de las cuentas reales. El dinero y los objetos de valor los guardó en su propia arca, diciendo a sus soldados: «Esto pertenece al tesoro de los marañones». Ordenó a continuación que se hiciera en la plaza una gran hoguera, para quemar públicamente todos los libros y documentos reales. «Mirad», gritaba Aguirre a sus soldados, «¿qué caso hacemos los marañones de las órdenes y de los escritos del rey? Echad todos esos libros y papeles al fuego». Se dirigió seguidamente a la fortaleza, en la que mandó encerrar al gobernador y demás autoridades. Luego, para celebrar el triunfo, ordenó que llevasen de casa de un comerciante un tonel de vino, y a las 2 horas los marañones lo habían vaciado concienzudamente. Al apoderarse de la isla Margarita, Lope de Aguirre había dado un gran salto en la realización de sus planes, aunque el hecho en sí mismo no lo considerase él como de importancia capital, podía tenerla para sus marañones, que después de los sufrimientos pasados podían juzgar como la mayor fortuna el quedarse dueños y señores en aquella isla paradisíaca,
que les compensaba con creces todas las penalidades sufridas. Pero a él nunca se le pasó por la imaginación fijar su permanencia en la isla. Esta figuraba en sus planes únicamente como un punto de apoyo, un trampolín que le sirviera para realizar con éxito el salto siguiente. En la isla permanecería tan solo el tiempo preciso para proveerse de armas y municiones, dar un descanso reparador a sus hombres y hacerse, si fuera posible, con una nave de guerra y acto seguido saltar a Panamá. Le acuciaba, sobre todo, la necesidad de contar con un buque de guerra. Los dos bergantines construidos en la selva amazónica le habían prestado un gran servicio llevándole hasta la isla, pero no podían hacer frente a ningún navío artillado que les saliera al paso, y era muy probable que en la travesía hasta Nombre de Dios tropezasen con algún buque de la Armada Real. Sólo podría aventurarse con sus dos bergantines, y desde luego con excesivo riesgo, si lograba mantener en secreto el asalto a la isla, pues de lo contrario la Real Audiencia de Santo Domingo organizaría inmediatamente una armada para atacarle. En la isla no había encontrado ningún buque provisto de artillería, pero no obstante, el destino le ofrecía la posibilidad de hacerse con uno. Al llegar a la Margarita se le habían unido varios soldados que había en la isla, atraídos por el afán de aventuras y más que nada por la certeza, que tan a boca llena proclamaban los marañones, de hacer fortuna en el Perú. Por ello se enteró de que en la costa de tierra firme, en Maracapaná, había un navío grande y bien artillado al mando de un fraile dominico, el padre provincial Fray Francisco de Montesinos, encargado de evangelizar y colonizar aquella región. Era precisamente lo que él necesitaba, y le pareció que no sería difícil apoderarse de la nave por sorpresa. En uno de los pequeños barcos que había en la isla, despachó sin perder tiempo al capitán de su guardia Pedro de Munguía, con 18 hombres, a Maracapaná, con la misión de apoderarse por sorpresa, valiéndose de los medios que fuese, del navío del provincial. Partió Munguía y en el camino hizo una buena presa, la nave del comerciante Gaspar Plazuela, que acababa de llegar de España cargada de mercancías y que había huido de la Margarita al asaltarla los marañones. El portugués Custodio Hernández, alférez de Munguía, se hizo cargo con 4 hombres de la nave para entregarla a Aguirre, y Munguía continuó su travesía. Contaba ya Lope con la nave del padre Montesinos, pues estaba convencido de que a Munguía no le sería difícil sorprender a su tripulación, que no podía sospechar que iba a ser asaltada por los mismos españoles, y contando ya con ella, lo que más le interesaba de momento era mantener por el mayor tiempo posible el secreto de su llegada a la Margarita. A tal efecto, mandó destruir sus 2 bergantines y todas las embarcaciones, grandes y pequeñas, que había en la isla, de forma que nadie pudiera salir de la misma y llevar la noticia a Venezuela y a Santo Domingo. Mientras esperaba el regreso de Munguía en la nave de guerra, dictó una serie de disposiciones que regulasen el gobierno de la isla durante su permanencia en la misma. Se ordenó, por medio de bando, que todos los habitantes hiciesen entrega de cuantas armas tuviesen en su poder. Mandó asimismo requisar todas las existencias de alimentos que hubiese en la villa, y para hacer efectiva esta disposición, ordenó hacer registros en todas las casas. Los géneros que no se requisaban quedaban en depósito en las mismas casas bajo inventario. Con el asalto a la villa y los subsiguientes desmanes de los marañones, la población se había atemorizado y muchos vecinos huyeron al campo. Aguirre les requirió por medio de un bando a que regresasen a la villa, amenazándoles, en caso contrario, con confiscarles todos sus bienes
e incluso derribarles sus casas. La comida y el alojamiento no constituyó para Lope ningún problema. Repartió a sus marañones por las casas de la villa, obligando a sus moradores a cuidar de su manutención. En cambio, les evitó la molestia de tenerlos que soportar por la noche. La innata desconfianza de Aguirre no le permitía tener desperdigados de noche a sus hombres por las casas de los vecinos. Los marañones dormían reunidos en un lugar cercano a la fortaleza. Él y los principales oficiales se alojaban en ella. Allí instaló también a Elvira y a Juana, en una habitación contigua a su despacho. Tomó, en fin, todas las medidas que le parecieron más eficaces para tener en sus manos el control de la isla. Había algo, sin embargo, que escapaba a la previsión de Aguirre, y era la traición. Se había apoderado del mando eliminando implacablemente a cuantos obstaculizaban su camino, y vivía con el constante recelo de que otros abrigasen las mismas ideas homicidas respecto a él. Había enseñado a sus marañones la forma expeditiva de hacerse con el poder, y sabía, sin ningún género de dudas, que aquellos desalmados no tendrían inconveniente en ponerla en práctica con él mismo. Se rodeaba de los amigos que creía más fieles, pero en realidad no se fiaba de nadie. Temía siempre una traición y vivía en una continua zozobra, dejándose guiar por corazonadas que, según decía a sus marañones, no le fallaban nunca, advirtiéndole la preparación de motines y conjuras. Los marañones llegaron a creerlo y, de acuerdo con el supersticioso ambiente de la época, decían que tenía familiar, esto es, pacto con el diablo, que era el que le avisaba de los motines y conjuras que se tramaban, y cada corazonada era una sentencia de muerte, o varias, según. Había también otro peligro de traición que no se refería a motines o asesinatos. Era la deserción, la huida para pasarse al servicio del rey. En el Amazonas esto no constituía un problema para Aguirre, por cuanto era imposible huir en aquellas selvas impenetrables. Pero una vez fuera de aquellas inhóspitas regiones, las deserciones constituían uno de los mayores peligros que amenazaban con echar por tierra todos los proyectos de Aguirre. El mismo día del asalto a la Margarita, le comunicaron la deserción del capitán Pedro Alonso Galeas y de 5 soldados, entre ellos Pedrarias de Almesto. Aguirre bramó de furor e inmediatamente se dirigió al aposento de la fortaleza donde tenía encerrados al gobernador y demás autoridades de la isla, diciéndoles que se le habían escapado media docena de traidores y que los vecinos de la isla, como conocedores de la tierra, podrían encontrarlos, así que diesen las órdenes necesarias para que los trajeran enseguida. Y miren bien que los encuentren, les amenazó, que si no los traen para que haga justicia con ellos, haré justicia en vuesas mercedes, cortándoles la cabeza. Así que vean lo que les conviene. Estaba decidido a cortar las deserciones como fuera, aunque tuviese que anegar la isla en sangre. Fin del capítulo 7.